Hola, hola a todos, bienvenidos. Mientras nos vamos conectando y acomodando, vayan por su bebida favorita o por algo de comer y encuentren el lugar más cómodo de su casa. Espero que estén en su casa los que están en la oficina, lo siento. Vamos a dar unos minuticos para arrancar con esta cuarta edición de FOCAP Nights Colombia Innovación Pública y GovTech. Para los que ya están ahí con su bebida, cuéntenos desde dónde se conectan, si están en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o en algún otro país. Hemos tenido gente de otros países, así que coméntenos desde dónde se conectan y si vienen a ver a alguien en especial o se toparon con esto así de la nada y están chismeando un poco a ver de qué es este espacio. Bueno. Yo creo que ya cuántos somos en redes. Sí, me pueden decir, espérense, porque aquí estoy. Perdón. Por este lado vamos 23 y vamos subiendo. Genial, bueno, ahí poco a poco nos vamos conectando, nos vamos acomodando, vamos trayendo comidita, cositas para tomar, para este frío o para el calorcito, dependiendo de dónde estén, aunque estos días en Colombia es full de lluvia. Tenemos gente de Cali, genial. Entonces, mientras todos nos acomodamos y demás, pues quiero darle la bienvenida a los que estamos aquí conectados y a los equipos de FOCAP Nights Medellín, FOCAP Nights Bogotá. Steph, Juan, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Como dice Cata, unos días fríos por este momento en Colombia, pero bien, a todos bienvenidos a este espacio. Hola, sí, también, chupando frío. Total. Y pues obviamente al equipo de Milab, que son los que hacen posible que podamos reunirnos estos meses, hablar de innovación pública y a contar estos pequeños fracasos que a veces no nos gusta compartir, pero que nos llevan a, a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Bueno, para los que no conocen, Milab es el primer laboratorio GovTech de Colombia, que nació ya hace unos años y ha estado creciendo e incentivando todo el ecosistema GovTech, tanto en el sector público como en los emprendedores y pues todas las, como todas las partes que hacen parte, perdón, la redundancia del ecosistema. Y por parte de Milab, hoy tenemos a Hanna. Hola Hanna, ¿cómo estás? Hola Cata, bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntanos Bueno, un me poco, alegra. ¿cómo va todo por allá por Milab? Bien, bien, vamos súper. Primero que todo, extender las gracias a los equipos de FOCAP Nights que nos están apoyando, a Bogotá y a Medellín, y a Global también. Por supuesto, pues a todo el equipo de Milab. Yo estoy acá en representación, pero pues tenemos a Sergio, está Anita, está Adri, está Nata también. Entonces, gracias por todo el apoyo que también han podido hacer para que pudiéramos gestionar este espacio. Eh, pues como dice Cata, es un laboratorio que ya viene de algún tiempito atrás. Empezó siendo un laboratorio de innovación pública normal y a partir del año pasado tomamos un enfoque meramente GovTech. Somos el primer laboratorio GovTech de Colombia y de Latinoamérica. Y pues en todo este recorrido que llevamos siendo un laboratorio de innovación pública, pensamos precisamente en un espacio como este, donde pudiéramos capitalizar los fracasos y todos los aprendizajes, no solamente en torno a la innovación pública, sino también a todo el tema GovTech. Y pues esto lo queremos hacer para ayudar a fortalecer cada vez más la cultura del fracaso y del cambio en Colombia. Entonces, pues nosotros como laboratorio de gobierno sabemos lo difícil que es tratar de hacer cosas nuevas, el miedo al fracaso que hay, pero también digamos que podemos reconocer ese poder que tiene el fracaso porque nos despierta nuevas ideas, nos despierta como esa actitud de, bueno, fallamos acá, pero hay que movernos y hay que seguir haciendo cosas.
y digamos que todo eso nos ha llevado pues aquí a esta sesión, a esta edición. Esta es nuestra cuarta sesión y todavía tenemos 6 más, entonces esperamos que nos puedan seguir acompañando y aquí voy a aprovechar y voy a hacer 2 cuñas. La primera cuña es invitarles a que hagan parte de esta edición, invitarlos a que postulen sus historias, por ahí por redes les deben estar pasando el link para que se postulen y también invitarlos a los solucionadores GovTech, que son todas estas emprendimientos, startups, pymes y scale-ups que hacen uso de tecnologías emergentes y disruptivas y los pueden poner, digamos, a disposición del gobierno y del Estado para que se postulen al mapeo GovTech que tenemos, que también ahí por redes me están haciendo el favor de pasarles toda la info para que puedan postularse. Y ya para cerrar mi intervención, solamente espero que podamos disfrutar mucho esta sesión. Tenemos personas increíbles e historias increíbles y que pues claro nos sigan acompañando en las demás sesiones que seguimos adelante. Muchas gracias. Cata, A ti. te cedo la batuta. Gracias, Hanna. A ti muchas gracias por abrir este espacio, porque bueno, muchas veces nos cuesta compartirlo, pero ya teniendo espacios seguros donde podamos compartir estas historias que solo se lo contamos a nuestros amigos más cercanos o a nuestro diario, pues hace que las cosas se puedan gestionar mejor y podamos también ir construyendo juntos pues un buen camino para todos. Entonces, para arrancar, me encantaría saber, y si me pueden hacer el favor de revisar en redes, quiénes ya han asistido a una FOCAP Nights, quién sabe qué es una FOCAP. Y si no han asistido, también escríbanlo ahí mientras me responden. Bueno, quiero agradecer, hay personas de Villavicencio, de Antioquia, de Ibagué, Bogotá, Cali. Hay como varias personas de diferentes ciudades, me encanta. Y bueno, ¿hemos tenido respuesta o no? Bueno, estamos un poquito... Y aún no tenemos respuesta por acá. Bueno, espero que no. Si ya han estado en un FOCAP, ya saben que somos, quiénes somos, pero para los que no, nosotros somos un movimiento que nació en Ciudad de México un viernes en la noche con 5 amigos, en donde un poco cansados de siempre escuchar a los de siempre compartir estas historias de éxito, pues como que no estaban tan agradados porque ellos sabían que pues no todo era así. ¿Sí? Como uno siempre trata y ve estas historias como que todo perfecto y uno dice, ¿y por qué a uno no? Porque a uno todo le sale mal. Y entonces en ese momento, en este bar, estos 5 amigos con un par de tequilas y cervezas empezaron a compartir todas esas experiencias de fracasos que habían vivido tanto en sus emprendimientos o en su carrera profesional y pues empezó a ser un espacio súper catártico para ellos, donde todos bajan un poco el ego y fue muy vulnerable compartir, fue un espacio muy vulnerable para compartir lo que ellos estaban viviendo, que dijeron como esto hay que seguirlo haciendo. Y desde esa noche en Ciudad de México hasta esta noche en Colombia, dependiendo de dónde estemos, pues ya estamos en más de 300 ciudades, más de 90 países, eso representa más o menos el 47% del mundo. Y nos reunimos mensualmente para compartir esas historias de fracaso, para compartir esas cosas que no compartimos comúnmente, porque pues nuestro objetivo es ayudar a las personas a romper esos paradigmas sociales que limitan nuestras vidas y en este caso, pues el fracaso limita nuestras vidas porque a veces no nos hace avanzar un poco o nos deja trabados en algunos momentos y por miedo, por el que dirán, no lo compartimos y no podemos evolucionar con estos fracasos. Y pues cuando las personas comparten su fracaso, y por eso lo hacemos mensualmente, porque nos encanta ver estas personas así felices compartiendo su fracaso y lo que han aprendido, se pueden ver así o también así, dependiendo del fracaso y lo que haya dolido y lo que hayan aprendido. Y para nosotros es súper importante porque además
normalmente estamos acostumbrados con las historias de éxito a contar una expectativa y a mostrar expectativa que puede parecerse a esta foto de Rose y Jack en el Titanic, toda perfecta. eh, pero cuando ya entramos a ver la realidad, pues la realidad se parece un poco más a esta imagen, donde realmente la foto no salió nada parecido a la expectativa que se tenía. Y a nosotros en Fuck Up Nights nos gusta enfocarnos en esta realidad porque esa es la que nos va enseñando. Y como nosotros decimos, el fracaso duele, pero instruye. Y pues ustedes se preguntarán como, ¿por qué hablar tanto del fracaso? No es nada bueno. Hay personas que me dicen como, pero es que si hablas del fracaso te quedas ahí. Y puede ser, nosotros no compartimos esto, pero durante todos estos años escuchando historias de fracaso, pues nos dimos cuenta que el fracaso es universal. Desde que somos muy chiquitos hemos fracasado. Lo que sucede es que cuando éramos chiquitos, pues era divertido y nos hacían GIF y memes y todos se reían, pero cuando vamos creciendo, pues ya no es tan chévere. Cuando vamos creciendo, pues ya se empieza a generar una sensación de qué dirán, qué pensarán de mí. Y pues eso también va como generándonos una insatisfacción y un sentimiento de frustración. Y también nos hemos dado cuenta que el fracaso es dinámico. A veces podemos estar como súper bien y llega algo y se fue todo para la miércoles, y, o estamos muy mal y pasa algo y todo sale perfecto. Entonces, pues nada está escrito y por eso es tan interesante y por eso también es tan importante compartirlo, porque el fracaso también nos lleva a la innovación y en este caso de estas ediciones, pues nos lleva a la innovación pública. Y bueno, en las ediciones pasadas hemos estado hablando un poco de innovación pública, de GovTech, como para entenderlo, porque así como varios de ustedes, para varios de ustedes esto es nuevo, para nosotros también era como este mundo, ¿qué significa? Y en nuestra primera edición tuvimos al equipo de modernización del DNP compartiéndonos las barreras para la innovación que ellos habían encontrado, que son estas 5 barreras que nos parecieron increíbles y que quisimos como empezar a ver y investigar qué historias de fracaso se podían encontrar de acuerdo a estas barreras, y hemos encontrado bastantes y esperamos que si alguno de ustedes se ve identificado en estas, como que se postule y nos cuente sus fracasos. Y en las siguientes ediciones, pues como también estábamos tan perdidos y los que estuvieron en la antepasada se dieron cuenta de nuestro gran FOCAP en estas ediciones, pues quisimos compartir como más cosas con nuestra audiencia. Y les preguntamos sobre innovación pública y todo súper bien. Y con estas respuestas tan chéveres dijimos como, ok, preguntémosles de GovTech. Y pues la verdad no fue nada cool. Para ser sinceros, en FOCAP Nights Bogotá, 0 respuestas. Entonces dijimos, ok, demos un paso para atrás y expliquemos un poco qué es GovTech y qué manera más increíble de explicar de una manera muy FOCAP que a través de historias de fracaso. Por eso, en esta edición, pues les queremos compartir 2 historias de emprendimientos GovTech. Y bueno, yo ya no hablo más, ya deben estar cansados, entonces quiero que arranquemos en esta cuarta versión de Fuck Up Nights Colombia, innovación pública y GovTech. Y antes de pasarle la palabra a Steph para que nos presente a nuestro primer invitado, como les decía, vimos 5 barreras y en estas 3 historias que vamos a escuchar hoy identificamos 3 barreras que mientras ustedes las escuchan van a ver de qué se tratan cada una. La primera es la cultural, que es toda la parte de estigmas, paradigmas, de cómo funcionamos en términos de cultura para trabajar innovación en el sector público, la falta de recursos y toda la parte tecnológica, algo muy importante también para todo el proceso GovTech, y toda la parte de barreras de organizacionales, que son estructuras y procesos dentro del sector público. Bueno, entonces ahora sí, Steph, te cedo la palabra.
Listo, ahora sí, entonces me corresponde darles la bienvenida desde Medellín. Esta vez voy a presentar a un emprendedor, un creador de startups de diferentes iniciativas. Él se llama Daniel Marulanda. Tuve la oportunidad de conocerlo también en otro lugar, entonces sí sé que es un emprendedor que dirían un poco serial. Empezó a los 14 años diciendo que cantaba reggaetón, pero a los 17 empezó a cambiar el mundo y a entrar en el tema del desarrollo con su primera aplicación. Creó una aplicación para Medellín que fue Huecosmet, que es reportar esos huecos gigantes, a ver si la gente no se cae tanto ahí o ocurren accidentes. Otra aplicación después para reportes ciudadanos que fue Citizen, y con esto entró a programas como J Combinator, como Way Combinator, perdón, y en ese proceso ha ido ingresando también con otras aplicaciones que ya hoy lo llevaron a estar por ahí en las noticias con una inversión, entonces que más adelante nos va a contar a qué está hoy también Daniel. Bienvenido entonces a este espacio de Focus Nights GovTech. Cuéntanos cómo es tu proceso de emprender y todas esas embarradas. Muchas gracias, Estefanía, por la introducción. A ver, yo comparto aquí la presentación. ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Sí. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Marulanda. Como decía Estefanía, yo llevo ya muchos años emprendiendo, sobre todo en el tema de tecnología, y todos estos años he trabajado con gobierno y hoy vengo a compartirles un poco de mis enseñanzas y un poco de mi historia y de mis cagadas, de tal manera de que ustedes aprendan y tengan ese conocimiento en caso de que quieran emprender en un futuro y no cometan los mismos errores que yo cometí. Como decía Catalina, del fracaso se aprende, y aunque a veces hablamos de innovación disruptiva, la disrupción viene de una serie de fracasos que tuvimos muchas personas, permitiendo romper barreras no solo para nosotros, sino para los que vienen después. Pero bueno, yo empecé a trabajar en este tema del GovTech hace 8 años, desarrollé la aplicación Huecos. Perdón, Dani, Dime. una cosa para que no sea un foco en la presentación. Es que se está viendo, no sé si yo soy la única que lo estoy viendo, se está viendo como las notas. ambas pantallas. Sí. Sí. Pues Entonces, no sé déjame si se enfoca para ti o lo quieres compartir así. No, lo podemos compartir así, solo que de pronto, a ver, dame un segundito, yo vuelvo y comparto acá y desconecto la otra pantalla para que no generemos ese ruido ahí. Me disculpan ahí por el... Foca sin foca, pero eso se arregla rapidito. Sí. A ver, vamos a ver que... Me disculpen, entonces yo vuelvo y comparto acá el texto y... Ahí, ¿se está viendo? Sí. Y ya no se están viendo las dos. Bueno, el foca ahí con la presentación. Entonces, bueno, yo por allá en el 2013, 2012 empecé a desarrollar la aplicación Huecosmet para la alcaldía de Medellín, que lo que hacía era permitirle a la gente reportar todos los huecos de la ciudad para que la alcaldía fuera muy eficiente en la gestión, y también desarrollamos un sistema para que la alcaldía pudiera gestionar todos estos incidentes. Esto fue bastante exitoso y dijimos, bueno, esto lo podemos replicar en absolutamente cualquier tema de ciudad. Comunicamos gobierno, comunicamos gente, logramos traer toda esta información para que el gobierno tome decisiones inteligentes, y de ahí nació Citizen y una ilusión de cambiar el mundo basado como en el ímpetu de la juventud de, bueno, voy a romper todos estos esquemas que existen y voy a tratar de lograr pues un cambio a través de la tecnología en la comunidad, en el gobierno y en la gente. Y de ahí aplicamos a una aceleradora que se llamaba Y Combinator, sin tener idea de que era una startup o que era GovTech. En esa idea el concepto de GovTech no existía. Y empezamos pues a aprender una serie de cosas a través de lo que estábamos desarrollando nosotros. Entonces lo primero que nos dimos cuenta era que habíamos construido una herramienta que era genial, pero que no podíamos iterar sobre ella porque venderla al gobierno era muy difícil. Incluso una de las primeras cosas que hicimos fue regalarla, o sea, la ofrecíamos gratuitamente a las instituciones públicas para nosotros poder aprender de todo ese proceso, pero en Colombia esto no funcionaba, porque cuando lo ofrecíamos gratuitamente, los empleados del sector público no lo utilizaban de la manera, pues, no lo utilizaban sencillamente porque no sentían que había una obligación real de utilizarla. Entonces, de ahí tratamos de intentar en otros países. Entonces, nos fuimos para Estados Unidos y implementamos la herramienta en Chicago, San Francisco y Boston, y allá aprendimos un montón de cosas. Lo primero era que las instituciones públicas tenían una estructura mucho más organizada que permitía que la gente pudiera utilizar la herramienta, y lo segundo era que la gente
a diferencia de lo que nos sucedía en Colombia, estaba más dispuesta a participar, ¿cierto? La participación ciudadana es algo que en las instituciones del exterior, sobre todo en países desarrollados, en Europa y Estados Unidos, está mucho más institucionalizada, porque la gente entiende que los impuestos se tienen que invertir en bienestar para la gente. En cambio, en los países de América Latina, según mi experiencia, la gente tenía como un sinsabor del gobierno, entonces no era fácil incentivar a la ciudadanía a participar y a compartir información, porque sentían que esto iba a ser ignorado, ¿cierto? Entonces, de ahí trajimos un montón de aprendizajes, logramos iterar la herramienta trabajando en el exterior, pero una de las cosas que siempre nos preguntaban cuando tratábamos de venderla era como, mira, ¿y en Colombia quién la utiliza? Entonces tomamos la decisión de volver a Colombia y ahí nos sucedió una serie de eventos desafortunados. Cuando volvimos a Colombia, pues tuvimos la oportunidad de reunirnos con casi todas las instituciones gubernamentales más importantes del país, alcaldías, instituciones de carácter público que trabajan en temas de energía, en temas de agua, etcétera. Y pues nos fuimos encontrando una serie de obstáculos que nos fueron dando una serie de aprendizajes. Digamos que el primer obstáculo más grande que nos encontrábamos en todas las instituciones públicas era que existía la intención de utilizar la herramienta solamente si nos la compraban, no si la ofrecíamos como servicio y no la podíamos volver a vender a otra institución. De tal manera de que la institución quería tomarla a su nombre y usarla como para ellos y también hacer como un show mediático que les permitiera vender la herramienta como innovación propia de la organización y que no tuviera nada que ver con la empresa que estábamos desarrollando. Eso nos sucedió en una cantidad enorme de instituciones, pero entonces ahí nos dimos cuenta de que nos íbamos a enfocar en unas que tuvieran como un poquito más como de mente abierta a este tipo de herramientas, y logramos cerrar algunos contratos, pero uno de ellos, que creo que era el más grande, estábamos esperando la firma. En este caso no solamente firma una persona, sino que firman varias, y al alcalde de la alcaldía en la que íbamos a implementar la herramienta, lo metieron a la cárcel el día que íbamos a lanzar la herramienta y a firmar toda la documentación, y al alcalde que pusieron como encargado, pues digamos, quería volver a empezar el proceso y no terminó. Y de ahí también tuvimos un evento en otra alcaldía en la que querían la herramienta, se enamoraron de lo que nosotros hacíamos, pero de alguna manera, pues hicimos todo el proceso de contratación, que es bien largo, ahorita hablamos de los ciclos de venta, pero salió una contratación, una licitación express a nombre de una empresa, porque ya era una licitación por mínima cuantía, y esa empresa después nos buscó a nosotros para que nosotros hiciéramos la plataforma, o sea, fuéramos subcontratos. Después nos dimos cuenta de que la empresa era del primo de uno que era secretario de esa alcaldía, y a la final decidimos no continuar ese proyecto, pues nosotros, porque no nos habían incluido en todo el tema de contratación, y esa alcaldía decidió hacerlo por sí mismo, pero dejaron el proyecto inconcluso. Y así tuvimos un montón de historias en Colombia, por lo que decidimos irnos para Puerto Rico, sobre todo porque pasamos a una aceleradora que se llamaba Paralel 18, y en Puerto Rico sucedió lo impensable, logramos vender el producto al gobierno de Puerto Rico, que es como un gobierno estatal, y era un contrato muy grande y llevábamos mucho tiempo detrás de eso. Una semana después de cerrar el contrato pasó el huracán María, y eso, pues digamos, acabó con todo el tema de los recursos que habían para la contratación, y nos tocó literalmente venirnos para Colombia, pues digamos, sin plata y muy tristes por todo el tema que habíamos perdido allá. Pero eso nos dejó muchas enseñanzas. Lo primero es, tuvimos muchos errores en la ejecución. Lo primero fue un poco de ingenuidad. No entendíamos que había un montón de variables detrás, variables políticas, variables económicas, variables culturales y legales, que teníamos que entender antes de hacer como un approach a cada gobierno. Y que también hay variables ocultas de las que de pronto no las mencionamos mucho, pero son barreras para la innovación en gobierno, y es que hay muchas motivaciones políticas detrás que no permiten que estas cosas ocurran. Pero digamos que también hubo un tema complicado en todo este proceso, fue que fue muy difícil acceder a inversión, sobre todo porque los ciclos de venta de gobierno son muy largos. Cuando tú vas a vender a un gobierno te puedes demorar más de 6 meses,
y sin inversión es muy difícil iterar. Iterar es una de las bases más importantes para cualquier empresa de base tecnológica, porque tienes que aprender de todo lo que los usuarios utilizan tu herramienta para poder mejorarla. Entonces, cuando nos sentábamos con inversionistas, que fueron cientos, lo primero que nos decían, bueno, ¿y los ciclos de venta cómo son? ¿En cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión? Y digamos que en el mundo del venture capital hay mucha dificultad de levantar inversión en temas de gobierno. Y pues digamos que también hubo en el tema de la ingenuidad una dificultad para entender quién y quiénes toman las decisiones detrás de todo este proceso. Porque cuando tú vas a vender a gobierno, muchas veces piensas que el alcalde es el que toma la decisión, pero muchas veces el alcalde no es el que toma la decisión. Incluso nos sentamos con un montón de gente que no era el alcalde y eran personas que tomaban la decisión y le decían al alcalde qué era lo que tenía que hacer, pero también de eso, después de convencer al alcalde, tienes que convencer a los que manejan la plata de la alcaldía y hacerles entender qué ganan ellos económicamente utilizando tu herramienta, cómo van a ahorrar plata y cómo esa plata va a permitir que ellos ejecuten mejor sus labores de día a día. Hay dificultades culturales, por ejemplo, cómo logras que la gente que va a trabajar el día a día con tu herramienta se apropie de la herramienta y lo utilice de verdad. Eso quiere decir que tú tienes que convencer al alcalde, tienes que convencer al que pone la plata, pero también tienes que convencer a la gente que utiliza la herramienta en el día a día y cómo haces la vida de ellos una vida mejor con la herramienta que estás ofreciendo a la institución. Y después de eso también hay variables legales, porque nosotros nos dimos cuenta de que nuestra herramienta habría como un montón de situaciones complicadas para las diferentes alcaldías, temas de derechos de petición, temas de solicitudes ciudadanas, que dificultan la adopción de las herramientas, sobre todo porque las organizaciones gubernamentales son mucho más estrictas con toda la estructura legal. Con todo este aprendizaje que les estoy contando, cofundé Dondo en 2018, que es una herramienta para hacer compras con dinero, posesiones o habilidades. Y pues digamos que aprendí a manejar y a construir equipos de desarrollo, que es algo muy importante en todo el tema de tecnología, a iterar desde el aprendizaje. Como les digo, iterar es la base de cualquier herramienta tecnológica en cualquier área. Y si no logras iterar, no vas a hacer mejor tu herramienta. A levantar inversión, como decía Steph, hace poco logramos levantar una ronda de inversión bien grande en la que participaron el founder de Yahoo y el de Zoom, y a enfocarse en lo importante, porque cuando uno está en el área de tecnología a veces encuentra muchos problemas y no logras enfocarte en la solución que estás ofertando y se te olvida que un elefante se come a pedazos. De pronto en gobiernos nos equivocamos tratando de cambiar no solamente el tema tecnológico, sino el modelo de negocio, sino también tratar de cambiar la estructura gubernamental, trabajar en la transparencia, y nos tuvimos que haber enfocado en una parte, terminarla y seguir con la siguiente, en vez de tratar de comernos el elefante completo. Y bueno, pues todavía manejo algunos contratos diferentes con gobierno, sigo trabajando con ellos porque creo que de todas maneras la innovación en el sector público es importante para mejorar la vida de las personas. Y pues paso a paso, con diferentes gobiernos, eso va a ir llegando, y aunque es un elefante lento y difícil de comerse, pues yo creo que con el trabajo de todos eventualmente lo vamos a lograr. Muchísimas gracias y estoy aquí para cualquier pregunta que tengan. Gracias, gracias. Gracias, Daniel. Aquí podemos invitar a las personas que quieren hacernos preguntas, que quieren saber cómo ha sido este proceso de Daniel. Yo creo que mientras se atreven algunos, ¿cómo fue ese primer emprendimiento? ¿Por qué llegaron a crear Huecosmed? ¿Por qué hacer algo de innovación pública? ¿Qué te motivó? ¿Qué los motivó al equipo? No, mira, en esa época estábamos desarrollando un sistema, pues este sí fue por consultoría para la Alcaldía de Medellín, de gestión de las vías. ¿Cómo logramos que seamos más eficientes en la gestión de las vías desde gobierno? Y uno de los parámetros que nos permitía, por ejemplo, nosotros, ahí como para que tengan conocimiento, desarrollamos un sistema que permite que la alcaldía pueda ver en los próximos 10 años cómo se van a deteriorar todas las vías de la ciudad. Y uno de los parámetros más importantes para entender ese deterioro es tener las diferentes fallas en los pavimentos. Una de esas fallas son los huecos. Y decíamos, pues, pero si la gente puede reportarnos un hueco y nosotros podemos hacer mejor la gestión y podemos permitir que el gobierno sea más eficiente, no solamente en arreglar el hueco, sino en entender el deterioro de las vías en los próximos 10 años, porque no le damos ese poder a la gente. Y también digamos que viene de ese sueño de la ingenuidad, de la democratización de todo a través de la tecnología. Y qué más que democratizar el gobierno, que todos podamos participar activamente
en el desarrollo de las ciudades. Creo que eso fue como una motivación muy importante y creo que busco que todo el trabajo que yo haga tenga un impacto social y creo que para mí eso es importante. Miren lo que nos explica Daniel, el tema de innovación abierta, a veces esos retos que salen desde Impulsa, desde diferentes entidades del país, pueden ser los creadores de otros emprendimientos y seguirnos motivando. De pronto, ¿qué otras preguntas tenemos por aquí? Listo, otra pregunta ya para pasar a los otros. De pronto en este tema ahorita Cata hablaba de barreras culturales. ¿Tú qué crees que podrían ser esos primeros pasitos para derrumbar esas barreras culturales en la innovación en Colombia? Mira, yo creo que uno de los pasos más importantes es con el tema de impuestos. Hay un tema que yo he notado en los países en los que la gente tiene una apropiación más del Estado, no del gobierno, sino del Estado, y es cuando tú vas a un centro comercial o vas a una tienda, incluso una tienda de barrio, vas a comprar, no sé, unas papas, tú vas y te dicen que vale, no sé, $2 y vas a la caja y pagas 3. Y tú dices, bueno, ¿por qué estoy pagando 3? Bueno, porque el producto vale $2 y estás pagando uno de impuestos. En América Latina nos dan el producto después de impuestos, o sea, tú vas y te dicen que las papas valen 3, pero realmente no valen 3, valen 2 y hay $1 de impuestos. Entonces, la gente en su día a día, en estos países, entiende que se está pagando impuestos y entiende que el Estado tiene un deber con la ciudadanía para la ejecución de mejorías en la calidad de vida de la gente. Entonces yo creo que un paso que deberíamos hacer es entender que pagamos impuestos y entender que el gobierno no es que lo haga porque quiere, sino que tiene un deber con todos nosotros de mejorar la calidad de vida, porque a la larga es trabajando con el dinero que nosotros estamos dejándoles. Entonces, un paso para mí muy sencillo sería ese, que no nos den el dinero antes de impuestos. Nos falta aprender de esa cultura del impuesto, de lo que hay que pagar todavía. Claro que sí. Listo, gracias Daniel. Por aquí hay una pregunta. Dicen, desde tu experiencia y como emprendedor, ¿qué consideras que se puede hacer o cómo se pueden habilitar espacios de iteración para una startup en el sector público? Mira, yo aquí tenía una de las preguntas que me habían hecho aquí en Fuck Up Nights, era que era si pudiera volver al pasado y te la voy a responder ahí. Mira, para iterar, yo me enfocaría en el último punto que tengo acá y es enfocarme en los contratistas, ¿cierto? El Estado trabaja a través de los contratistas. ¿Qué quiere decir? Tú tienes como un sector mixto, que no es el Estado, sino que es un sector privado que se puede interesar en tu herramienta y te puede permitir iterar en ese producto. Entonces yo me hubiera enfocado en los contratistas y le diría a cualquier persona que esté trabajando ahorita en GovTech, en sector público, y es que busque, bueno, si voy a hacer una solución, por ejemplo, para los huecos de la ciudad, buscaría a los contratistas que son los que tienen que arreglar los huecos de la ciudad y buscaría ver cómo les agrego valor a ellos. Lo mismo en energía, lo mismo en absolutamente cualquier cosa de gobierno. Todo se ejecuta a través de sector privado. Entonces, buscaría es cómo innovar en el sector privado, que es el que impacta al sector público. Perfecto, y así para que no nos vaya a dejar mal la conclusión. Entonces uno debería hacer maletas y emprender en otro país, o qué hacemos por Colombia para que no digamos que nos tenemos que ir. No. Empezaría, yo creo que se puede hacer en Colombia. Yo lo he venido haciendo en los últimos años, un poquito más discreto, un poquito más por partes, y es empezar con las empresas privadas que se encargan de trabajar con el gobierno. El gobierno contrata empresas privadas para la ejecución de la mayoría de las cosas que se hacen, entonces empezaría por ahí. Y estarías impactando al gobierno, impactando a la gente, y tendrías un pedazo, pues digamos, más fácil para empezar y para iterar, porque no tiene toda la estructura gubernamental que todavía es muy lenta eh, para poder moverse, ¿cierto? Entonces una empresa pequeña se puede morir muy fácilmente cuando trata de encontrarse con un elefante tan grande como el Estado, pero como decía, un elefante se come a pedazos. Si tú vas al contratista que ya está trabajando con el Estado y no vas a través de él, igual impactas al Estado, impactas al gobierno, impactas a la gente, impactas a tu empresa.
Perfecto, o sea, es que encontremos por dónde podemos iniciar, no quedarnos de pronto, que esto es muy grande, sino por dónde podemos arrancar. Y empezaría por los contratistas. Ajá, el contratista. Gracias, Daniel. Ahora ya damos paso a Bogotá nuevamente, que nos va a presentar ya otro speaker de la noche. Vale, Steph, muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por tus historias. Entonces, bueno, voy a presentar a Diana de Herrera. Ella es una líder en Urbem, una plataforma enfocada en digitalizar trámites y servicios públicos utilizada por gobiernos en México. Diana es asesora del Banco Mundial y es líder de proyectos para gobiernos y ONGs. Es amante del service design y metodologías ágiles que buscan fortalecer el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos antes de empezar cómo está el climita por allá. No, hombre, claro que sí, muchas gracias por invitarme. La verdad aquí está bastante cálido, estamos como a unos 30 grados más o menos, 20, entre 28 y 30, ha estado caluroso, entonces, pero todo bien, todo bien. Hashtag envidia. Acá Ya estamos con un me dicen frío que allá tenaz. está, ajá, Total. ¿a cuánto están por allá? Yo creo que a menos 15 por ahí. O sea, esa es la sensación que tengo ahorita. No, qué horror, qué horror. La verdad, sí, el frío es difícil, es difícil. Bueno, Pues bienvenida. bueno, muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Igual si me pueden nada más decir si ya les aparece bien. Ya, Y listo. súper. Sí, ya. Bueno, pues muchas gracias también por tenerme por acá. Como ya mencionaron, pues yo soy Diana Herrera, soy directora de producto en Cívica y Socia. Y pues justo nosotros nos enfocamos en tecnología para la ciudadanía. Ya tenemos años en que estamos en esta misión y pues nos encanta todo lo que pueda mejorar el vínculo entre ciudadanía y gobierno. Entonces, pues la historia que yo les voy a contar hoy, o nuestro FOCOP, es de ya hace un par de años, de 2017. En 2017, pues justo nos hablaron para un proyecto, una organización multinacional nos contactó y nos dijo, oye, necesito ayuda para un proyecto de desarrollo de software con gobierno federal. Era un proyecto un poco complicado en tiempos, pero tenía un potencial muy fuerte. Entonces, pues nosotros, claro que dijimos que sí. La verdad era un proyecto perfecto para nosotros. Ubicaba como, bueno, tenías que relacionarte con múltiples áreas de gobierno. Era también de los primeros proyectos que teníamos con gobierno federal, entonces pues estábamos como también muy emocionados. Empezamos como bastante duro. Vimos como los deadlines que a lo mejor sí estaban un poco cortos, pero nos pusimos con todas las pilas y pues empezamos a planear y a contactarnos ya para iniciar el proyecto. En ese momento, pues todavía no sabíamos lo que nos esperaba, pero lo sabríamos un poco después. La verdad, la primera sesión sí la recuerdo un poco intimidante. Obviamente las oficinas de gobierno y más a nivel federal pues son como también muy grandes, muy intimidantes. En la sesión pues también estaban directores, subdirectores de múltiples áreas involucradas en el proyecto. Entonces pues de entrada como que también sorprende como el choque cultural un poco. Pero también fue sorprendente como estar del otro lado, ¿no? Estar del otro lado de gobierno, ver su cultura y ver cómo se movían. Entonces, pasado un poco el shock principal, nos empezamos a conocer un poco, nos relajamos, empezamos a hablar del proyecto, de cómo queríamos que sucediera, todos los pros, y pues nos empezamos a emocionar y empezamos a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, los primeros meses, la verdad, pasaron volando. Obviamente nosotros estuvimos trabajando como locos durante los primeros meses para alcanzar también los deadlines, pero cada vez que terminábamos una reunión nos íbamos como también muy contentos de estar como mostrando el avance y también como muy claros de cómo teníamos que continuar. Entonces, así fue como por los primeros meses. Sin embargo, como que ya después, como a la mitad del proyecto, ya pasando unos 4 o un poco más de meses, como que empezaron a haber ciertas fricciones, principalmente cuando ya empezábamos a hablar del tema de la infraestructura, como de dónde se iba a alojar, quién iba a ser el dueño del sistema. Obviamente en gobierno es muy diferente hablar de
el área que a lo mejor lo pidió, el área que lo usa y el área que se va a hacer responsable, ¿no? Entonces, en este caso, pues el área que se iba a ser responsable sí estuvo involucrada desde el inicio, sin embargo, no con una calidad de detalle que ellos supieran también que todo el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, empezamos a ver algunas fallas de comunicación que a lo mejor entre las áreas, al ser también un proyecto tan grande, al haber muchas áreas, se fueron perdiendo entre mensajes, entre correos, y pues nos dimos cuenta de algunas particularidades. Principalmente la particularidad número uno era que este proyecto era una donación hacia el Banco Mundial, era una donación hacia el gobierno federal, perdón, que si eso era como algo cool, pues realmente sí era algo cool en parte, porque pues muchas organizaciones de gobierno pues no tienen el presupuesto para hacer estos proyectos, entonces que alguna organización les diera como carta blanca de, oye, pues haz este proyecto, yo te lo financio, era una gran oportunidad. Lo malo, digamos que el otro lado de la moneda era que realmente el área que lo requirió no tenía tanta claridad del alcance. Digamos que ellos querían un panel de indicadores súper bonito como para poder tomar decisiones. Sin embargo, el sistema que ellos tenían actual no les daba como esa información sistematizada. Entonces, lo que nosotros íbamos a hacer era hacer ese proyecto de nuevo, como para que fuera más fácil sistematizar y después nos íbamos a meter al panel, ¿no? Sin embargo, como que esa comunicación no se manejó tan bien, empezaron a haber fricciones de por qué se iba a rehacer el proyecto, y cuando llegamos también con el área de tecnologías a hablar como más directamente, ellos pues nos dijeron algo que nos dejaron completamente helados y que pues probablemente fue el primer foco, que ellos dijeron como de, bueno, yo la verdad estoy muy cómodo con mi sistema y por qué tendríamos que rehacerlo, ¿no? Entonces, obviamente, después de casi 6, 8 meses de estar dándole a ese proyecto, pues nosotros nos quedamos así de, ¿con qué qué? Y pues realmente fue como un balde de agua fría también para nosotros. Obviamente, tecnologías era el responsable que iba, digamos, a alojar esta herramienta. Entonces, pues sí nos sorprendió bastante. Y pues las reuniones que siguieron de ahí, pues obviamente fueron bastante tensas. Obviamente empezó también a haber como mucha, no solo entre obviamente nosotros, que a fin de cuentas pues estábamos siendo el proveedor, entre las mismas áreas pues empezaron a ver como esta desincronización de, bueno, ¿qué onda con esto? ¿Por qué esto es entonces importante? Entonces, ¿por qué estamos haciendo el proyecto? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? Entonces, demás, ¿no? Entonces, nosotros estábamos un poco ahí tratando de mediar y pues viendo cómo podríamos adaptar la solución. Entonces, al final, pues pudimos hacer que tecnologías dijera, bueno, está bien, me voy a hacer cargo, o sea, necesito que me des toda esta documentación, necesito que me des todo esto. Y pues nosotros nos pusimos ahí a arrastrar el lápiz, como se dice, ¿no? Sin embargo, llegamos a nuestro segundo foco, donde ya después de todo eso, entregamos la documentación, entregamos todo, y de repente en otra reunión con un subsecretario, justo de repente tecnologías nos dice, por cierto, el lenguaje que usaron no lo utilizamos nosotros y no lo pensamos utilizar. Entonces, obviamente eso también para nosotros fue o sea, hasta cierto punto el acabose, o sea, obviamente cambiar de lenguaje es prácticamente tirar todo y rehacerlo. Y pues obviamente después de también todo lo que habíamos hecho, pues justo fue como el cómo es que llegamos aquí, ¿no? Cómo que es que esto pues no salió antes, cómo es que todo esto llegó hasta este momento, ¿no? Obviamente no les puedo explicar como la cantidad de emociones por las que pasó todo el equipo, desde incredulidad hasta enojo, de todo, ¿no? Frustración, tristeza, de todo lo que le habíamos también invertido, y pues que probablemente nada de eso pudiera funcionar. A fin de cuentas, pues hicimos lo posible como por también resistirnos un poco, por poder ver cómo se podía adaptar, como quiera, ver si se podía hacer como alguna integración, si les podíamos dar capacitación, pero la verdad es que no estaban muy abiertos, y eso también influyó mucho con que en el 2018 pues eran ya las elecciones presidenciales. Entonces, las elecciones presidenciales, pues justamente fue como ya el acabose
de este proyecto, pues justo ya, o sea, unos meses antes, el cambio de administración es súper fuerte acá. Entonces el equipo empieza a cambiar, todo empieza a cambiar y en todo eso, pues las prioridades incluso, ¿no? Entonces las personas que estaban también apoyando el proyecto, pues fue como de, no, pues yo ya no lo puedo acabar, próximamente yo creo que me voy a ir la siguiente semana, casi casi. Entonces, pues fue muy difícil que eso avanzara. Logramos tener un par de reuniones con el equipo que transicionó, sin embargo, pues la verdad no lo tomaron como algo prioritario, fue como de, bueno, pues muchas gracias y lo vamos a considerar. Entonces, pues prácticamente ese proyecto se quedó en el cajón. Aprendizajes, pues definitivamente muchos. Me gustaría mencionar principalmente tres. Creo que una parte importante es en un proyecto tan grande con gobierno es muy probable en que vayas a trabajar con muchas áreas que tienen que estar no solo informadas, sino también como al tanto de cuáles son sus responsabilidades y al tanto de pues, lo que tiene que suceder. Entonces, creo que ahí es importante que todo eso se repita todo el tiempo, que se mantenga en el loop a las personas. La segunda cosa es, pues, obviamente el champion, que aquí tendría que haber sido tecnologías, el poder incluirlo también desde el principio como una parte vital en el proyecto, el que a lo mejor tuviéramos una persona ahí metida que estuviera como asesorando y viendo y no solo como dando vistos buenos o solo en un FYI. Y pues lo último es también tener un responsable claro. Hubo un momento en el proyecto en donde no había claridad, por ejemplo, de si este botón era rojo o verde o si esto tenía que ir aquí o allá. Nos dificultó mucho el poder avanzar y poder llegar como a los deadlines y pues hablando en un proyecto de software, pues no poder tomar ese tipo de decisiones, pues también alenta mucho los tiempos. Entonces, definitivamente aprendimos también muchas cosas y como dicen, pues el fracaso es parte del aprendizaje y pues ahora pues muchos de nuestros clientes de gobierno se han visto beneficiados muchos años después también de todo este proyecto. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Diana, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, Diana, tenemos por ahora un par de preguntas. Primero es, ¿cómo no dejas a un lado o cómo no tiras la toalla todo el trabajo con gobierno, con experiencias como esta que vivieron ustedes, donde se notaba claramente que había como un desinterés? ¿Cómo se dan ustedes ánimo como a seguir trabajando? Pues digo, claramente, o sea, digo, este es uno de los grandes foco-ups que nos ha pasado. Obviamente también tenemos historias muy bonitas con muchos de los gobiernos que hemos trabajado. Creo que obviamente hay una ambivalencia porque también en gobierno hay muchas personas capaces y también muy ávidas de hacer mejor las cosas. Entonces, la verdad es que el 80% nos las hemos pasado con personas de ese estilo. Digo, el 20%, pues obviamente siempre te encuentras ese tipo de proyectos, pero sí, o sea, el tener como ese buy-in de un proyecto es vital desde el inicio, porque si no es muy difícil poder arrancarlo, poder continuarlo, incluso si es a largo plazo, ¿no? O sea, aquí en este caso era un servicio donde tú pues llegas, se lo montas y te vas, ¿no? Pero realmente como hacer un producto, por ejemplo, que ellos usen todos los días, que les esté sirviendo, pues es difícil. Entonces, pues la verdad yo, bueno, nosotros y todo el equipo, pues nos mantenemos siempre con ánimo porque creo que esas personas también nos dan de toda su energía. La verdad es bien bonito ver como funcionarios públicos que le meten durísimo y que tienen muchas ganas. Entonces, pues intentamos irnos más para allá. Obviamente, pues no nos podemos salvar a veces de este tipo de proyectos y pues pasa, pero sí, afortunadamente ha sido lo menos para nosotros. Listo, bueno. Otra pregunta. En una situación como la que nos contabas, donde el lenguaje que ustedes usaron era diferente al que ellos esperaban, ¿cómo deciden ustedes que es mejor empezar de ceros o si hay que hacer los cambios necesarios? O sea, ¿qué metodologías puedes recomendar para evaluar ambos escenarios y decir, vámonos por este? Claro, esa pregunta es súper buena, muy, muy buena, porque obviamente cuando a veces llega un nuevo equipo, pues como que dice como, bueno, tal vez esto no funciona y lo voy a tirar y lo voy a rehacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo sí creo que para este proyecto hubiera sido mejor hacerle como
como un upgrade al sistema que ya tenían en vez de tirarlo, porque a fin de cuentas los problemas que ellos tenían sí eran medio fundamentales y sí eran, digamos, como difíciles de solucionar, o sea, porque, por ejemplo, eran problemas con seguridad, problemas de usuarios, o sea, tenían problemas por muchos lados y digamos que el haberlo solucionado requería de mucho tiempo y también pues dinero, y eso era lo que no tenía la organización. En este caso no tenían el equipo técnico no tenía tiempo para dedicarle. Entonces pues las cosas que necesitaba el área que sí lo usaba pues se quedaban ahí olvidadas. Entonces creo que hubiera sido muy bueno como a lo mejor que el equipo que se hubiera como contratado fungiera como brazo como de ese primer equipo para que se pudieran hacer como este análisis y poder ir resolviendo cada una de las peticiones y de las cosas que se necesitaban. De cuándo saber si necesitas ir de cero, yo creo que también depende mucho de los objetivos. Por ejemplo, obviamente hay a lo mejor código que definitivamente no se puede tocar sin que algo se muera, casi casi. Creo que es muy importante saber si ese código tiene pruebas, si cualquiera lo puede correr y lo puede estar trabajando con él fácilmente. Creo que es algo que también, si hay documentación de cómo suceden las cosas, de dónde se tienen que hacer ciertos cambios. Creo que eso puede hacer que el valor de un proyecto pueda ser suficiente para que lo mantengas, o si realmente pues todo eso no existe, a lo mejor la persona que lo hizo ya se fue, a lo mejor nadie sabe bien cómo funciona, no existe documentación, no sabes ni por dónde, pues es muy difícil que lo puedas retomar. Entonces creo que también depende mucho de cómo te puedes ayudar y de las necesidades del proyecto. Si en este caso era como modificar ciertas cosas, creo que para obtener otras, creo que es más sencillo, más que como de no quiero algo totalmente distinto, que necesita algo que yo no tengo. Vale, Ana, bueno, ¿tú crees que si el gobierno hubiera pagado, en vez de ser patrocinado por una ONG, la historia que hoy estarías contando sería diferente o ni siquiera estarías aquí con nosotros? Pues puede ser, pero la verdad que el gobierno pague no te garantiza tampoco del todo. La verdad, o sea, que el gobierno creo que depende mucho también de dónde viene, por ejemplo, quién lo está requiriendo. Hay veces en que sí, por ejemplo, cuando las personas que deciden si son los alcaldes o si son personas que tienen como influencia hacia el área operativa y una persona del área operativa está on board, es mucho más fácil. Pero si el área operativa, o sea, aunque el área estratégica te diga que sí, pero el área operativa nada más no, es muy difícil, porque pues el área operativa es quien está realmente en el día del día. O sea, el alcalde a lo mejor te va a decir sí, dale, y a lo mejor lo montas muy bien, pero en el área operativa no te está funcionando y a lo mejor después de un tiempo ya no haya impacto y ellos no tengan ni por qué querer mantenerlo. Entonces, creo que no necesariamente si ellos hubieran tenido más interés o no de eso, creo que sí tienes que hacer como lock de las dos partes, como tanto de la estratégica y como de la operativa, porque sin las dos no puedes ir avanzando. Bueno, muchísimas gracias, Diana, entonces por tu historia, por responder las preguntas que tenemos. Y bueno, entonces Super, gracias. vamos a seguir entonces con Jaime Aguirre, que trabaja en la innovación del Fondo de Población de Naciones Unidas en Colombia, en donde se enfocan en hacer las cosas de una manera diferente para impregnar agilidad a las soluciones que diseñan. Jaime es amante de los datos y las tecnologías emergentes y le apasiona fomentar la exploración creativa a partir de la empatía, la motivación y el diseño colaborativo de soluciones a problemas desafiantes. Entonces, Jaime, bienvenido. ¿Tú cómo estás de calor o de frío? Uy, no, qué frío, en serio, qué envidia con Diana. Definitivamente yo ya no puedo más con este clima, pero agradezco también estar en casa trabajando con estos tiempos. Yo creo que voy a exigir que nos manden a todos una taza de chocolate caliente para el próximo evento. Porque qué frío. Bueno, Jaime, bienvenido. Cuéntanos tus historias. Bueno, gracias. Espérense, les comparto aquí la pantalla, pero primero quiero empezar agradeciendo
¿cierto? Y ya agradeciendo primero a Impulsa y al gobierno también y a todo el equipo, a todo el equipo de Fuck Up Nights Colombia, especialmente pues a Bogotá, a Cata y a todos los que me han acompañado en este proceso. A toda la gente que está conectada todavía a esta hora, muchas gracias, especialmente también a mi familia que está aquí conectada, también sobre todo a mis jefas y colegas de la oficina que también están acompañando acá y también me están ayudando a romper barreras para la innovación dentro del Fondo de Población de Naciones Unidas. Mi nombre es Jaime y trabajo en el Fondo de Población de Naciones Unidas como coordinador de innovación. Y algo interesante acá es que en el UNPA brindamos por el fracaso, ¿no? Y creo que continuar tratando de romper esas barreras culturales es súper importante. Les cuento mi historia de mi primer fracaso dentro de Naciones Unidas. Era el año como 2018 y ya llevaba yo mucho tiempo trabajando, ¿no? En un mismo lugar, en el gobierno, y creo que era el momento de un cambio. Entonces, pues gracias al trabajo que estaba llegando, me abrieron las puertas en Naciones Unidas y pues llegué en esa época y pues fue mágico, ¿no? Fue un gran cambio, como renovarse siempre es importante y buscar como nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que no había pasado más de un mes cuando de pronto apareció una gran oportunidad, ¿no? Llegó un call de innovación, sencillo. Y entonces yo me acerco a mis jefes y mis jefes también me dicen como, mire, esta gran oportunidad que hay para presentar una propuesta que esté relacionada a GovTech y que ayude a acelerar la Agenda 2030, ¿no? Entonces, claro, me voy yo a mi escritorio y a pensar efectivamente cómo proponer algo interesante. Creía yo saber muchas cosas en ese momento y propusimos algo que se llamó ECO, que hoy en día existe y que básicamente es una herramienta GovTech que lo que hace es que toma los testimonios de las personas en tiempo real y los traduce a los ODS. Entonces, con esta herramienta, la idea era poder escuchar y amplificar las voces de las personas en territorio y usar esta data para influir en los planes de desarrollo territorial. El caso es que empezó a pasar el tiempo, el deadline se acercaba, seguíamos construyendo la propuesta y bueno, pues se llegó el momento, ¿no? Era ahora o nunca. El caso era que todavía no había tenido el clearance de mis jefas, de mis jefes en ese entonces, para presentarla. Y bueno, creo que no hubo tiempo tampoco. Entonces, ¿yo qué hice? Pues la mandé sin permiso, ¿no? Entonces, como, send it, y fue como, bueno, la envié ya, lo que fue. Y pasó un tiempo, pasó un buen tiempo, yo creo que 1 o 2 meses, cuando de pronto llegó la noticia, ¿no? Fuimos seleccionados, entonces como, wow, ese fue el momento del fracaso total del fuck up, porque fue como, tengo que enfrentarme a una verdad que no había asumido y que había pasado esta propuesta sin la respectiva bendición, y 2, realmente había muchas barreras de conocimiento y yo por creer que tenía dentro de mi carpeta compartida de Google Drive muchos papers alrededor de la inteligencia artificial y el machine learning y el procesamiento del lenguaje natural y speech to text y bueno, un montón de términos tecnológicos que los conocía teóricamente, más no en la práctica. Fue como un momento de fracaso total. Entonces, se podrán imaginar lo que había pasado en ese momento. Estaba como lidiando con el fracaso totalmente en ese momento, como que yo llegaba a la oficina y antes de subirme al ascensor veía si estaban mis jefes o no, porque no quería afrontar esta realidad, pero bueno, ¿no? Es como que al final es que lidiar con eso y me acerqué, les dije lo que había pasado y bueno, asumirlo. A la final lo interesante era que tenía en la bandeja de entrada una buena cantidad de recursos para iniciar el proyecto, pero realmente no tenía el conocimiento para hacerlo, ¿no? Entonces, allí emprendimos ese trabajo, como que hubo la aceptación también de mis jefes y de todo el equipo de la oficina para esto, y lo volvería a hacer. Yo creo que ahí el tema es de tomar riesgos calculados, y no calculé bien los riesgos de lo que significaba esto, pero lo clave acá fueron los resultados también, ¿no? Entonces, como que logramos
a través de esta herramienta GovTech escuchar a mucha gente, ¿no? Diseñamos un mecanismo de encuesta que te permitía bajar los tiempos, porque lo que hacíamos era analizar el discurso de la gente, ¿no? En tiempo real. Entonces, encuestas que demoraban media hora las podíamos hacer ya en 2 minutos. Entonces, arrancamos con Medellín y hubo muchos aliados que ayudaron a esto y logramos escuchar a más de 6.000 personas como en 2 meses para saber sus problemas, cómo se relacionaban con la Agenda 2030. Y hallamos pues cosas muy interesantes, pudimos hacer desagregaciones de los datos y resultado de esto también fue que pudimos incidir en el plan de desarrollo territorial de Medellín, ¿no? Pudimos con certeza poder llegar a las comunas de Medellín y poder decir, las mujeres jóvenes en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas están diciendo esto y sus problemas están relacionados con estos horarios, ¿no? Actualmente seguimos tomando riesgos, yo creo, ¿no? Pero riesgos calculados. Pero esto dio paso a la creación de una unidad de innovación dentro del Fondo de Población de Naciones Unidas. Fuimos la primera oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe en tener una oficina que se abría al fracaso y a experimentar y a iterar, como decían mis colegas anteriores, de la importancia de esto. Y pues bueno, hoy en día tenemos un equipo genial y pues ya mis fracasos son compartidos. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Como ya por lo menos cuando están los fuck-ups ya son de todos y todas y la oficina está muy abierta a ese cambio cultural. Muchas gracias. Vale, Jaime, muchísimas gracias por, como tú decías, por abrirte en un espacio nuevo. Como la familia lo está viendo, pues muy orgullosos deberían sentirse de Jaime. Creo que no, nunca en muchos eventos habíamos dicho, mi familia nos está viendo, entonces hay que apoyar. Bueno, preguntas para Jaime. Ahorita, espérate a ver qué nos va llegando. Entonces, bueno, Jaime, ¿cómo rompes el miedo a lanzarse a tomar riesgos? ¿Y qué consejos le darías a las personas que están en el sector público en cuanto a ese miedo? Yo creo que con estos ejercicios justamente como el de hoy, ¿cierto? Y como yo creo que se ha transformado también el gobierno a una aceptación al fracaso de la innovación, yo creo que ya tiene que haber menos miedo. El consejo el que yo daría es que esos riesgos tienen que ser calculados. Creo que hay que saber hasta qué punto hay ser averso al riesgo, pero hoy en día hay una cultura mayor del fracaso y creo que muchas entidades del gobierno colombiano también están abiertos a esa posibilidad, ¿no? A la tecnología, a iterar, a embarrarla, ¿cierto? Pero siempre yo creo que detrás de todo esto lo importante es que haya un aprendizaje y este tipo de eventos están haciendo eso. Yo pregunto como un poco mirando hacia los proyectos nuevos que tienes, como mirando hacia adelante, de las lecciones que aprendes, ¿crees que en algún momento se vale volver a cometer un error para ver si tiene el mismo efecto según el proyecto? Pues sería un error cometer el mismo error, ¿no? O sea, perdón, la tautología y esto. Yo creo que uno puede volver a intentar equivocarse y errar, pero creo que las cosas han cambiado en ese entorno de fracaso, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en mi experiencia, hubiera, por ejemplo, reiterado, ¿no? Como que me hubiera hecho escuchar mi voz más fuerte, ¿no? Yo venía también de un espacio donde no se le abría mucho la puerta a uno a poder opinar y proponer cosas, ¿cierto? Pero yo creo que uno tiene que alzar su voz y si uno cree que la solución tiene beneficios y puede ser interesante, pues hay que mantenerse firme y tratar de convencer. Yo creo que hay que romper el miedo de hablar hoy en día con jefes y etcétera. Yo creo que tenemos que insistir en eso, tenemos que insistir en ser escuchados y escuchadas y arriesgarnos, pero arriesgarnos con sentido, yo creo. Eso es clave. Vale, y ahí yo creo que complemento un poco y es, tú contabas que te daba miedo encontrarte a tus jefes y te escondías, pero entonces como que ¿qué mensaje le darías a los jefes? O sea, como sabiendo que sus empleados la pueden cagar, porque hay jefes que te están escuchando y que dicen,
¿Cuántas veces no se habrán escondido de mí? De acuerdo, primero creo que uno también magnifica la situación, ¿no? Uno cree que es lo peor, Dios mío, yo me escondía. Cuando lo enfrenté, encontré como un abrazo de fraterno, donde justamente también se siente en el corazón que ellos también han cometido fuck-ups, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a los jefes? Que escuchen mucho, yo creo. Yo creo que el poder de un jefe y el poder de un líder es poder empoderar a sus empleados y empleadas y escucharles mucho, ¿no? Y confiar, ¿sí? Si tú tienes gente a cargo, lo más importante es que confíes en ellos y que les des el espacio para lanzarse también al fracaso y al vacío. Bueno, chévere, chévere esos consejos. Bueno, Jaime, pues muchísimas gracias de nuevo por abrirte y contarnos las historias. Bueno, no, hay otra pregunta. ¿Por qué crees que el miedo nos paraliza y puede ser una barrera para innovar? ¿Sabes qué? Hay algo, y qué buena pregunta, y es porque tiene que ver con la vergüenza, ¿no? Creo que nos da miedo a que nos señalen, a decir, y siempre hay alguien, ¿no? Dispuesto a decir, ah, sí, ve, yo sabía que eso iba a salir mal o lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que también hay que asumir la vergüenza con decoro, ¿cierto? Y saber que es parte de nuestra vida y nuestra idiosincrasia también sentirla. Y eso también es un buen foco, ¿no? El sentirse vulnerable, el sentirse que uno no se las sabe todas, también es importante, ¿no? Entonces, el miedo nos paraliza, sin lugar a dudas, pero tarde que temprano hay que perderlo, ¿sí? Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cierto? Que le digan a uno que no, que lo que sea, pero igual hay que insistir. Entonces, pues no tiene que haber miedo y no tenemos que sentir miedo. Gracias. Vale. Bueno, y la última es, yo creo que es para todos, y es que han aprendido de los fracasos para próximos proyectos y que salió desde el equipo de Milán. Por mi parte, pues definitivamente creo que los fracasos son lo que nos ha hecho poder continuar. Creo que justo cada nueva lección que tenemos la podemos aplicar y probar rápidamente con nuestro siguiente cliente, con el siguiente proyecto que tenemos. Y creo que eso nos ha ayudado mucho a poder también iterar. Entonces creo que digamos, como el quitarle ese miedo a ese fracaso, pues nos ha hecho poder iterar bastante rápido y pues poder avanzar en los proyectos que necesitamos. Yo retomaría ahí también el tema de lo que es muy importante entender las historias de fracaso, porque casi siempre nos venden las historias de éxito. Eh, y lo que más he aprendido es a no subestimar absolutamente nada y hacer como el trabajo previo de verdad, investigar todo lo que se ha hecho en ese aspecto y investigar en qué han fracasado los demás, porque generalmente entender en qué han fracasado los demás me va a permitir a mí llegar más lejos y después seguramente yo voy a fracasar y ese aprendizaje le va a permitir a alguien más llegar más lejos. Entonces hay que gastarse un tiempito en entender en qué han fracasado los demás. Sí, yo también ahí agrego a Daniel, no voy a repetir, pero digo que es importante no solo mirar a los éxitos, yo creo que se aprende más de los fracasos, sin lugar a dudas, eh, porque muestra realmente cómo hizo la gente para solucionar justamente ese fracaso. Y lo otro que yo diría es que la innovación no es divertida como todo el mundo lo cree, o sea, como es como, ay, tan chévere los innovadores, no es divertido, al contrario, es muy exigente. Y hay que tener ojos en todos lados, hay que hacer investigación y como estamos tratando de entrar como a territorios desconocidos también, ¿no? Nuevos, al borde, a tecnologías nuevas, etcétera, pues no hay mucho, ¿no? Entonces uno también está como un poco con los ojos vendados, etcétera. Y eso es lo que yo creo que diría que he aprendido de otros fracasos también es a sobreponerse y a seguir adelante con las convicciones que uno tenga, sobre todo si están detrás de una causa noble, ¿no? Como en este caso, como en mi caso eran los ODS, o son los ODS todavía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal como entender que también que no estamos solos, que no somos los únicos que fracasamos y que nos salen mal las cosas. Aquí también hay otra pregunta para los tres y es, ¿vale la pena emprender en Latinoamérica en tecnología avanzada? Yo diría que vale la pena emprender
en tecnología avanzada. En Latinoamérica hay muchas oportunidades todavía y también aprender de los fracasos y éxitos de empresas en otros países. Yo creo que todavía hay mucho miedo en América Latina de empezar a hacer proyectos de tecnología avanzada, eh, como lo decía Jaime, y hay que perder el miedo y entender en otros países cómo funcionó, pero también entender la realidad en América Latina para saber cómo adaptarlo. Y la mayoría de las empresas que están teniendo éxito hoy en América Latina no están innovando en el área de tecnología, sino que están innovando en cómo adaptar soluciones tecnológicas que han sido exitosas en otros países, en nuestra región. Y todavía hay mucho, pero mucho por hacer, porque hay mucha gente con mucho miedo, entonces no nos hemos arriesgado a hacer esa innovación. Y recuerden que la disrupción no es una cosa que sucede de un momento a otro, sino que es una serie de fracasos que permiten que nosotros o que los que siguen sepan en dónde apuntar. Justo, creo que también retomando de ahí, tal vez yo diría como, tal vez que le llamamos tecnología avanzada, o sea, creo que también depende mucho de cuál es como la línea que estamos poniendo, porque a fin de cuentas, al menos México, en cuestión de tecnología en gobierno, pues va 20 años atrás que lo privado, ¿no? Entonces, si hablamos que pues justo lo que sería tecnología avanzada tal vez es tecnología normal en el sector privado, pues digamos que sí, sí vale también la pena. Creo que vale mucho la pena también como poder encontrar a tus clientes en donde estén. O sea, hay muchos que ahorita, por ejemplo, que si hablamos de blockchain y demás, es como, bueno, hablamos de blockchain cuando estas personas todavía no tienen como un sistema de trámites o no tienen un sistema y todavía usan Excel para como todo el municipio, ¿no? Entonces creo que depende, creo que hay que saber cómo también medirle tanto a como, obviamente a tirar súper alto, pero también a saber que el operativo pueda ir avanzando como poco a poco. Sí, yo para agregar y no repetir tampoco, yo creo que sí vale la pena. Y primero porque esta tecnología cada vez es más accesible y más barata, ¿no? No es como hace unos años que era como imposible pensarse, o sea, tocaba como pagarle mucho dinero por ejemplo, en un caso puntual, a IBM o a alguien para poder acceder a la tecnología. Hoy con un ordenador, un computador y buen código y en software abierto como R, puedes empezar a raspar redes, puedes hacer mil cosas, ¿cierto? Solo es tener como, digamos, como algo pasión. Y además digo que ahorita es mucho más fácil poder intentar algunas cosas sin entrar en incurrir en costos tan altos, ¿no? Hay mucho software que te permite hacer pruebas, etcétera. Si tú te pones a cacharrear, te regalan dólares para que testes. Entonces creo que hay muchas opciones y muchas plataformas abiertas que le permiten a uno acercarse a tecnologías emergentes de una manera desprevenida, barata. Y sin lugar a dudas, yo creo que en los últimos 5 años los costos han decrecido enormemente en lo que es inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica, etcétera. Entonces sí vale la pena porque hay mucho espacio para ser creativo y para cambiar territorios y cambiar la situación de las personas. Daniel, ¿iba a decir algo? ¿No? Que no sé si tenemos tiempo, pero quería agregar, bueno, agregar Dale, una sí, última sí. cosa, sobre todo cuando hablamos de tecnología avanzada, pero a mí me parece muy importante también acotar el tema de lo importante no es la tecnología, sino entender el problema que estoy solucionando, que es algo que Diana trató pues de hablar. Y es porque yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos alcaldes o muchos funcionarios que me dicen, no, metámosle a eso blockchain o metámosle a eso inteligencia artificial, pero ellos no entienden detrás qué es el blockchain y qué es la inteligencia artificial y a qué lo quieren aplicar. Entonces, primero entendamos el problema, después entendamos qué queremos solucionar y después buscamos la tecnología adecuada para solucionar ese tipo de problemas, que no necesariamente tiene que ser blockchain o inteligencia artificial. Va a haber los casos en los que sí se pueda utilizar esa tecnología para mejorar la vida de la gente, pero no necesariamente. O sea, entendamos primero el problema y después aplicamos la solución. Y aquí como comentario pues gracioso de mi experiencia, Diana habló de que hay alcaldías que tienen todo en Excel. Yo conocí alcaldías que tenían una bodega llena de cuadernos donde escriben absolutamente todo. Los accidentes de tránsito los tienen todos en cuadernos
desde por allá, desde los 80 hasta el 2020, todavía los tienen cuadernos, pues hay cosas loquísimas en gobierno que todavía se pueden solucionar con problemas, con tecnología simple, pues, por así decirlo. Totalmente. Total, sí. Es como también enfatizar en qué momento, en qué etapa está también cada una de las alcaldías o el gobierno nacional, dependiendo también, escuchando mucho, como lo decían en varias ocasiones. Diana, Jaime, Daniel, muchísimas gracias por compartir sus historias. Creo que han sido súper como dicientes en temas específicos de GovTech, que a veces como que los trabajamos, pero no los entendemos muy bien, sea que seamos emprendedores o estemos trabajando en el sector público. A veces nos da miedo combinar estas cosas y más cuando las estamos de alguna forma hasta ahora conociendo y estamos trayendo cosas nuevas y estamos tratando de innovar y ser disruptivos. Entonces, como cuadrar y que digamos, tanto en la tecnología y trabajar en algo que no es dentro del sector, pero como en conjunto, puede ser un poco complicado, tanto en mental, ¿sí? Como de cultural y de mentalidad, más bien, y pues de ejecución, como lo decía Diana, como lo decía Daniel. Entonces, muchísimas gracias, chicos, por compartir su historia. Espero tenerlos en unas próximas ediciones. No les estoy deseando mal, pero ha sido increíble escuchar y escuchar sus historias, así que esperamos volverlos a tener para que sigamos aprendiendo a través de ustedes. A todas las personas que nos están escuchando, viendo, pues invitarlos que si tienen alguna historia o se vieron identificados con alguna de las historias que escuchamos hoy, pues que se lancen a compartirla, que nos escriban, sea por Facebook, LinkedIn, por el correo, por donde deseen, nos escriban para compartir su historia, para llevar pues muchos más fracasos como a esta conversación para así construir en conjunto y seguir innovando dentro del sector público y hacer crecer nuestros países y pues en general toda Latinoamérica, que es increíble. Entonces queremos conocer sus errores, sus aprendizajes en innovación pública y GovTech. Entonces creo que no siendo más, aquí les dejo el link para que ingresen, puedan revivir esta edición, puedan tener los contactos de nuestros 3 invitados y puedan postular sus historias. Y nos vemos en nuestra próxima edición, que vamos a nuestra próxima edición de Innovación GovTech, Innovación Pública y GovTech va a ser en mayo, así que todos súper conectados porque trae varias sorpresas. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en la de FOCAP Nights Medellín, FOCAP Nights Bogotá y la de Impulsa Colombia, en donde están como todas las ediciones y donde pues van a estar también los links para convocatoria y para que estén súper pendientes de los fracasos que se han compartido y que se seguirán compartiendo. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, chicos. No sé si tengan algún comentario adicional para despedirnos. Gracias totales. Sí, por mi parte igual, muchas gracias por tenernos, escucharnos y pues nada, seguir fracasando. Y muchísimas gracias por abrir este espacio que permite que aprendamos de los errores de los demás, no cometamos las mismas barbaridades. Total, Sí. vale. De acuerdo, muchas gracias a todos. Creo que en este tipo de eventos, Juanca, ¿ibas a decir algo? No, que gracias y chao. Dale, Ana. Dale, Hanna. Creo que en este tipo de eventos y en este tipo de espacios también fortalecemos no solamente la cultura del fracaso en general en Colombia, sino que también estamos como borrando y tumbando un poco ese paradigma y esa barrera de que fallar está mal, porque pues ustedes mismos lo han dicho y es que fallar vale, ¿no? O sea, y lo más importante, y creo que lo dijo Jaime, es poder aprender de esos fracasos.
Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y espero que hayan aprendido así también como nosotros aprendimos seguramente de estos fracasos y de estas historias. Total. Y los esperamos para que sigamos abriendo estas conversaciones y estos espacios para crecer en conjunto. Entonces, muchas gracias y nos vemos.